Hola, soy Manuel Alejandro Farías Molina, matrícula 127-3086, y hoy les vengo a hablar de las 10 leyes de la simplicidad de John Maeda. Les hablaré brevemente cuáles son y para qué son, al igual que responderé la pregunta, ¿en qué favorece a este curso que es Materiales y Técnica de la Realización 4? ¿Listos? Comencemos. Primero hablemos de John Maeda. John Maeda es un diseñador gráfico, artista visual, científico informático, además de ser profesor de artes y comunicación en el MIT. Él escribió un libro en el que expone 10 leyes sobre la simplicidad, que equilibran la simplicidad y la complejidad de los negocios, la tecnología y el diseño, pero también en la vida misma. Las 10 leyes son las siguientes: reducir, organizar, tiempo, aprendizaje, diferencias, contexto, emoción, confianza, fracaso y la única. Cada una de estas leyes tiene un porqué y una explicación de las cuales les hablaré brevemente. Ley número 1. Reducir. La manera más sencilla de alcanzar la simplicidad es mediante la reducción razonada. ¿Qué se quiere decir con reducción razonada? Significa que debemos encontrar el punto medio entre qué tan sencillo puedes hacerlo y qué tan complejo tiene que ser. John Maeda usó un ejemplo de un reproductor de DVD sobre cómo podrían simplificarlo al punto de solo dejar un botón para reproducir una película y otro para introducir o expulsar el disco. Pero la gente constantemente también quiere adelantar, atrasar o pausar escenas de la película, por lo que es necesario que el DVD también mantenga cierto nivel de complejidad para hacerlo funcional. Es por eso que hay que buscar el punto medio entre simplicidad total y complejidad. Un ejemplo que yo agrego siendo diseñador gráfico sería el de los logotipos, que mucho se nos ha explicado cómo estos deben ser simples, sin muchos elementos, ya que de esta manera el logotipo puede ser más versátil en diferentes formatos de presentación, así como más fácil de captar la atención. Ley número 2. Organizar. La organización permite que un sistema complejo parezca más sencillo. Un ejemplo de esto es cuando pierdes tus llaves en dos ocasiones diferentes, pero una en tu casa está ordenada y en la otra está desordenada. ¿En cuál situación fue más rápido y sencillo encontrar tus llaves? Claramente cuando estaba ordenado, ya que había una organización donde cada cosa estaba donde debería estar, facilitándote las opciones de dónde buscar tus llaves. Un ejemplo de esto es que en nuestra clase de diseño, donde estamos viendo la edición multimedia, la maestra nos pidió ordenar nuestros materiales audiovisuales en carpetas siguiendo este flujo de trabajo, ya que nos mencionó que los trabajos audiovisuales conllevan mucho trabajo y muchos archivos, y que al momento de necesitar uno y estarlo buscando entre miles de otros archivos, era mejor organizarlos en carpetas y subcarpetas para saber dónde buscar el archivo que necesitamos, y efectivamente tuvo razón, ya que es muy fácil buscar el video o audio que necesitamos cuando está guardado en carpetas en específico que cuando está todo revuelto sin orden. Ley número 3. Tiempo. El ahorro de tiempo simplifica las cosas. Esta regla pues no creo que necesite mayor explicación, ya todos sabemos que el tiempo es de lo más valioso que hay, el tiempo es dinero y demás cosas. Obvio todo el mundo le exaspera tener que esperar y hacer fila para cualquier cosa, además que le hace sentir que todo es innecesariamente complicado. ¿Cuántas personas no han dicho que se les hace muy pesado ir al IMSS, pero no ir por ejemplo al McDonald's? Pero ¿cuál es la diferencia si en ambas tienen que hacer fila y tiempo de espera? Pues es el tiempo de espera que hacen para esperar recibir su servicio deseado. Un ejemplo, para nosotros que somos diseñadores, podría ser que para nosotros es más fácil hacer un diseño 3D de una dona en Illustrator que en Blender, ya que en Illustrator una vez terminado el diseño se renderiza y se guarda mucho más rápido de lo que haría en Blender, que suele tardarse varios minutos o hasta horas en renderizar y guardar el archivo. Ley número 4. Aprendizaje. El conocimiento lo simplifica todo. El libro de John Maeda da un ejemplo muy interesante que es el de destornillar y atornillar un tornillo, ya que los adultos ya tenemos la noción de hacia qué lado atornillar o destornillar casi sin pensarlo, pero un niño no la tiene, y esa sencilla actividad puede parecerla una muy complicada, ya que ese niño no ha tenido el aprendizaje de atornillar y destornillar el tornillo. Esta regla nos dice que somos más rápidos moviendo o haciendo acciones que ya conocemos. Un ejemplo de esto podría ser como las interfaces de apps de celular. Aunque tengan diferentes funciones,
Estas suelen mantener elementos ordenados de la misma manera para que el usuario pueda tener una navegación intuitiva a través de esto. Un ejemplo de esto puede ser la plataforma de Blackboard, ya que estoy seguro que varios maestros y todos los alumnos antes de pandemia no sabíamos cómo usar bien esta plataforma y resultaba sumamente complejo navegar en ella. Lo bueno es que con el tiempo y el aprendizaje pudimos acostumbrarnos a la plataforma y ahora la usamos con suma facilidad, ya que tuvimos ese proceso de aprendizaje y familiarizarnos con la plataforma. Ley número 5. Diferencias. La simplicidad y la complejidad se necesitan entre sí. Como se mencionó en el ejemplo de la primera ley, necesitamos encontrar el equilibrio entre la simplicidad y lo complejo para que el servicio o objeto pueda ser funcional, ya que a todos nos gusta que lo que usemos pueda hacer capacidades complejas, pero que para nosotros lo manejemos de una manera sencilla, como lo puede ser una laptop, que es algo que puede usarse de manera sencilla, pero que tiene muchas posibilidades complejas. Ley número 6. Contexto. Lo que se encuentra en el límite de la simplicidad también es relevante. Del contexto depende el éxito de una idea. Es decir, un gran invento puede fracasar estrepitosamente si no tenemos en cuenta el contexto donde va a desarrollarse. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el dicho del éxito diciendo que estuvieron en el lugar o el momento adecuado? Un ejemplo de esto fue el invento del estudiante de ingeniería eléctrica de Stanford, Engelbart, en 1960, que pensó en una manera diferente de usar las novedosas computadoras que no fuera solo usando los teclados voluminosos y las palancas que existían en esa época. Entonces creó un invento llamado el bicho. Este tenía una carcasa de madera, una placa de circuito y dos ruedas de metal que entraba en contacto con la superficie en la que estaban utilizando. Su invento al principio llamó la atención por ser novedoso, pero rápido la perdió y fue considerado un fracaso hasta que unos años después un visionario empresario lo vio de casualidad usando su invento y le gustó tanto que decidió retomar el proyecto. Este empresario fue Steve Jobs y el proyecto lo evolucionó hasta lo que hoy en día conocemos como el mouse o ratón. Esto es un ejemplo de cómo un buen invento puede ser un fracaso si no está dentro del contexto adecuado para poder sobresalir. Ley número 7. Emoción. Es preferible que haya más emociones a que haya menos. Para muchas personas la simplicidad es carente de emociones y nada atractiva. Desde una perspectiva racional, la simplicidad es positiva porque simplifica tareas y ahorra costos. Pero no debemos olvidar que muchas de las decisiones que tomamos están influenciadas por nuestras emociones. Un ejemplo es que a mí personalmente no me gusta totalmente la corriente de los diseños minimalistas en los logotipos. Entiendo la corriente y sus beneficios, además de todos sus puntos a favor, pero no me gusta porque siento que sus reglas limitan mucho la posibilidad al momento de crear un logo, y además hace que muchos logos lleguen a verse iguales siendo genéricos, o que cuando un logo se moderniza, este pierde la personalidad que tenía. Un ejemplo de esto para mí es el logotipo de Cinépolis, que su logo anterior me encantaba, además que hacía alusión al cine analógico, pero luego el logo se modernizó siguiendo la corriente del minimalismo, y ahora haciendo alusión al cine digital, y aunque no está mal, personalmente no me gusta. Siento que pudieron haber hecho un mejor trabajo manteniendo la personalidad del logo anterior, como este diseño hecho por el diseñador Gerardo M. Villalaos. En resumen, al momento de generar simplicidad en un producto o servicio, debemos tener en cuenta que este debe tener algo que pueda generarle emociones positivas al usuario. Ley número 8. Confianza. Confiamos en la simplicidad. En el caso de navegación web, siempre a las personas les dará más confianza navegar por un sitio que sea simple y fácil de manejar que a un sitio que está muy saturado de opciones, que no sea nada intuitivo y sea muy complicado de manejar. Un ejemplo de esto es la pantalla de inicio de Windows 8, que tenía muchas opciones, colores y letras. Pero la verdad a la gente solo le importaba iniciar sesión en la computadora. Nadie le sacó provecho a esa pantalla de inicio por verse muy compleja. Además que para muchos usuarios les parecía una molestia, por eso mejor regresaron a la pantalla de inicio siempre cuando salió el Windows 10. Ley número 9. Fracaso. En algunos casos nunca es posible alcanzar la simplicidad.
Como todo en esta vida, siempre habrá errores, fracasos y tropiezos, así como nos veremos en situaciones donde algo no lo podremos simplificar más de lo que ya es, y eso no es necesariamente malo. Un ejemplo de esto son las plumas Bic y el hilo y aguja para coser. Ya no hay otra forma de hacerlos más simple, y esto no es necesario. Ley número 10, la única. La simplicidad consiste en sustraer lo que es obvio y añadir lo específico. La simplicidad trata de eliminar lo obvio y mantener lo que da significado, es decir, lo importante. Por ejemplo, Uber. Uber es una app de transporte. Obvio, esta es su función esencial, por lo que la interfaz de la app se enfoca en eso, aunque claro que tiene funciones secundarias como viajes compartidos o enviar cosas por Uber, pero todas dentro de su función base, que es el transporte, sin agregar funciones innecesarias que solo sesguen la función principal. Una historia de ejemplo de esta ley que me pareció muy divertida fue la mítica historia del bolígrafo de la NASA, que ejemplifica esta 10ª ley a la perfección. Cuenta la leyenda que la NASA en los años 60 durante la carrera espacial, que tras las primeras misiones espaciales se dieron cuenta que los bolígrafos no funcionaban por la falta de gravedad. Tras invertir millones de dólares y años de trabajo, se creó un bolígrafo capaz de escribir en el espacio. Este fue el bolígrafo Fisher Space Pen, diseñado por Paul Fisher, que usaba una tinta presurizada y una bola de carburo de tungsteno que permitía que la tinta fluyera en cualquier dirección, incluso al revés o en condiciones de gravedad cero. Pero los rusos, al enfrentarse al mismo problema, optaron por otra solución. ¿Cuál fue? Usar un lápiz. Real o no, esta historia sirve como ejemplo para destacar que las soluciones simples suelen ser las mejores. Y ya, estas fueron las 10 leyes de simplicidad de John Maeda. Ahora que ya veré cuáles son, les responderé la siguiente pregunta. ¿En qué favorece a este curso? Pues a lo que he visto en este curso se centrará en el software interactivo, que incluye el diseño de interfaces, navegación y programación. Y estas 10 leyes digamos que podrían ser un reglamento, pero prefiero verlas más como unas guías al momento de nosotros tener que diseñar nuestros softwares interactivos, para que estos sean funcionales y eficientes para el público o propósito que está dirigido. Y eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado ese video, les deseo buen día y estas son mis referencias. Que les vaya bien. Bye.